Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo filtrar de forma rápida y profesional los registros de una tabla predeterminada y obtener los subtotales de los datos filtrados. En nuestra hoja de cálculo tenemos una tabla con los datos de los trabajadores de una empresa. Lo primero que vamos a realizar es convertir nuestra tabla en una tabla predefinida de Excel, por lo que nos situamos en una celda de la misma y pulsamos en el comando dar formato como tabla y en el desplegable seleccionamos uno de los formatos que aparecen. Aparece el cuadro de diálogo de dar formato como tabla, donde se nos muestra el rango que hace referencia a la tabla y dejamos marcada la casilla de la tabla tiene encabezados, ya que la primera fila hace referencia a los rótulos de los campos. Pulsamos aceptar y ya tenemos nuestra tabla predefinida creada. En la pestaña Diseño de tabla, que se muestra de forma adicional cuando estemos situados en la tabla, desmarcamos el botón de filtro y marcamos la casilla de fila de totales. Se nos muestra una línea adicional donde se nos muestra el total del salario. En la columna de categoría vamos a añadir la función recuento para conocer el número de registros que cumplen con los filtros que insertemos posteriormente. Y podemos modificar la función que aparece en la columna de salario pulsando en el desplegable, situándonos en la celda donde encontrábamos la suma. Una vez que hemos insertado los totales, vamos a filtrar la información de la tabla. Pulsamos en el botón Insertar segmentación de datos, que encontramos en la pestaña Diseño de tabla. Se nos muestra el cuadro de diálogo para seleccionar los campos que deseamos mostrar en la segmentación. En nuestro caso seleccionamos los cuadros de género, departamento y categoría. Y al pulsar aceptar, se nos muestran 3 cuadros diferentes para cada uno de los campos seleccionados. Al estar situado en el cuadro, se muestra una nueva pestaña llamada segmentación y desde aquí vamos a ir modificando algunas de las opciones que se muestran. Lo primero que vamos a hacer es ordenar los cuadros y cambiar el tamaño de los mismos para mostrarlos a la derecha de la tabla predefinida. Podemos mover los cuadros de segmentación desde el propio cuadro utilizando el cursor en forma de cruz y desde los puntos laterales aumentar y disminuir el tamaño de estos cuadros. O podemos realizar lo mismo desde el grupo de opciones de tamaño que encontramos en la pestaña de segmentación. Desde el grupo de opciones de botones mostraremos los registros en 2 columnas en el cuadro de departamento y aumentaremos el tamaño de estos botones. Para cada uno de los cuadros de segmentación cambiaremos el estilo para mostrar cuadros con colores y sombreados diferentes. Una vez hemos cambiado la apariencia de los cuadros de segmentación, vamos a empezar a filtrar los datos de la tabla, pulsando en los botones de cada uno de estos cuadros. Conforme vamos filtrando la información, los subtotales que se muestran en la parte inferior van cambiando. Vamos a filtrar la tabla por mantenimiento y se muestra el total del salario y el número de registros que cumplen con esta condición. Para quitar el filtro bastaría con pulsar en el icono en forma de embudo que encontramos en la parte superior derecha del cuadro de segmentación. Para insertar 2 filtros diferentes en el mismo cuadro de segmentación, bastaría con pulsar en la tecla de control. Nosotros seleccionamos los departamentos de limpieza y calidad. Podemos ir filtrando los registros de todos los cuadros. En estos 2 departamentos vamos a marcar solo los del género femenino. Vemos que aparecen en color clarito los registros que no podemos seleccionar en otros cuadros de segmentación. Si por ejemplo pulsamos en auxiliar en el campo categoría, no se mostraría ningún registro que cumpla con todos los criterios de los diferentes cuadros de segmentación. Para evitar esto vamos a ocultar los registros de estos cuadros y de esta manera evitamos que no se muestre ninguna información en nuestra tabla predefinida. Borramos todos los filtros insertados y nos situamos en cada cuadro y en la pestaña de segmentación pulsamos en la opción Configuración de segmentación de datos. Se nos muestra el cuadro de diálogo y en él marcamos la casilla Ocultar los elementos que no contienen datos. Realizamos lo mismo para el resto de cuadros de segmentación. Ahora vamos a volver a filtrar la tabla
por los departamentos de limpieza y calidad. Y vemos que en el cuadro categoría solo se nos muestran 3 registros. Pulsamos en la categoría supervisor y desaparece el género masculino en el cuadro de género. Como vemos, con los cuadros de segmentación podemos filtrar la información de los campos de tipo texto de la tabla predefinida de forma rápida y cómoda. Con esto concluimos el tutorial sobre cómo insertar filtros sobre nuestra tabla predefinida y obtener los subtotales de los datos filtrados. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.